Hola, nuevamente es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y oficialmente poder empezar a compartir la palabra de Dios a través de Somos Eclesía, este nuevo ministerio que Dios nos está permitiendo empezar y que yo sé va a ser de bendición para continuar expandiendo su reino, para continuar empoderando a la iglesia, a cada uno de ustedes allí en donde están. Así que gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy y poder juntos compartir de la palabra de Dios y eso que Él tiene para nuestras vidas. De nuevo, si tú estás con otras personas el día de hoy, gracias por hacerlo de esa manera, por estar unidos, por realmente juntarse, congregarse y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando, y más bien estuvimos terminando una serie titulada Eclesía, y por todo el mes de septiembre estuvimos hablando de Eclesía, ¿no? Y de ahí fue que realmente Dios inspiró el nombre para este ministerio, ¿no? El hecho que nosotros, las personas, somos la iglesia, no es un edificio, sino es donde la congregación, donde cada seguidor de Cristo, donde nos unimos, ahí es que estamos ejerciendo y siendo realmente la iglesia. Así que realmente como una manera de repaso, si tú pusiste atención la semana pasada, ¿qué fue o cuál fue realmente el propósito por el cual Dios decidió entonces crear o instituir lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia? ¿Cuál realmente es el propósito de la iglesia? Y quiero que tomes un momento para hacerte esa pregunta con las personas que están a tu alrededor, si estás con alguien. Comparte unas ideas, recordando cuál fue el propósito. Y estoy seguro que de alguna manera alguien va a decirlo, el propósito de lo que es. Y si estás solo, piensa, recuerda cuál fue el propósito que hablamos por el cual Dios instituyó la iglesia, por cuál nos creó. Y bueno, estoy seguro que lo dijeron ahí. Es hacer discípulos. Nosotros estamos llamados como seguidores de Cristo a hacer discípulos. Y realmente vimos que nuestra responsabilidad la semana pasada, conforme terminamos esta serie, es nuestra. Es nuestra responsabilidad. Dios nos dijo a nosotros como sus seguidores ir y hacer discípulos. Entonces, vemos que es realmente algo que Dios nos ha llamado a hacer y que todos debemos hacer. Ahora, ¿no te parece un poco interesante y sorprendente el hecho que Dios nos dio esa tarea a nosotros, como sus seguidores, a nosotros, las personas, de hacer discípulos? Yo no sé, me parece curioso, ¿no? Que haya escogido precisamente a los seres humanos. ¿Qué estaba pensando? O sea, yo creo que tú conoces a otro ser humano. Lo más seguro vives con uno, ¿no? Y sabes que tenemos cantidades de errores. Sabes cómo somos los humanos, que en algún momento vamos a echar a perder algo, vamos a estropear quizás algo. Y ya está comprobado, ¿no? A través de los siglos, desde el principio de la creación, cómo el ser humano ha afectado, ha destruido, ha arruinado algunas cosas que Dios le ha encomendado. Y si nosotros vemos hoy en día a nuestro alrededor, quizás vemos tan sencillo como el medio ambiente, ¿no? Y cómo a lo largo de los años el ser humano ha hecho cosas que lamentablemente ha venido dañando y destruyendo lo que Dios ha creado. Y con eso en mente, yo me pregunto cómo fue que Dios entonces nos dio esa tarea a nosotros de expander su reino, de hacer discípulos. ¿Sabes? Solo Él sabe por qué eligió ese plan. Porque Él, siendo Dios, habían muchas otras oportunidades, habían quizás miles y miles de escenarios, cosas que él pudo haber hecho, tan sencillo como enviar ángeles a las personas que no conocen de Dios. Ellos sabrían exactamente quién sí y quién no conoce de Dios, y ellos pudieran haber ido directamente y presentarse delante de ellos, porque los ángeles vemos que Dios en la Biblia les usó muchas veces, ¿no? Con ciertas tareas y responsabilidades, y ellos nunca fallaron. O por otro lado, quizá también pudo haber creado unos mensajeros especiales, ¿no? Un tipo de categoría mucho más elevado que el ser humano, que nunca fallara, que no pecara, ¿no? Que estuviera exento a pecar, ¿no? Y que de esa manera poder llevar el evangelio de Dios. O quizá tan sencillo como simplemente revelarse desde el cielo, ¿no? Y decir: hola, ser humano, yo soy Dios y tú no lo eres. Y presentarse de esa manera, o piensa en qué miles y miles y miles de diferentes maneras Dios pudo haberse revelado al ser humano, hecho discípulos, sin necesidad de tener que usar al ser humano. Más sin embargo, Dios decidió usar al hombre, decidió usar a la mujer
decidió usarnos a nosotros como su iglesia para hacer discípulos. Y nos dio esa responsabilidad hasta cierta manera de reflejar a Cristo y de compartir de su amor con los demás. Ahora, ¿por qué lo decidió así? Honestamente, solo Dios sabe por qué. Él sabe en su plan poderoso por qué decidió hacerlo de esa manera. Y si Él decidió darnos esa tarea a nosotros como su iglesia, a nosotros como seres humanos, como sus seguidores, de hacer discípulos, Él también nos dejaría y nos daría la manera y todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Así que dile al que está a tu lado el día de hoy, si estás con alguien, dile, yo estoy equipado para hacer discípulos. Dile, yo estoy equipado. Significa que tú tienes todo lo que tú necesitas, que Dios ha puesto en ti como seguidor de Cristo para compartir con otros del amor de Dios. Y sabes, todos debemos hacer eso. Todos debemos hacer eso y de alguna manera Él nos ha hecho disponibles, Él nos ha dado ya lo que nosotros necesitamos, los ha puesto en nosotros para poder cumplir esa tarea. Y quizá tú te preguntas, pero ¿a qué te refieres? ¿No? ¿A qué es eso que tú mencionas que quizás Dios ya nos hizo disponible o que nos ha dado para cumplir esta gran tarea de hacer discípulos? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso y empezar una nueva serie. Y lo que me estoy refiriendo en eso que Dios nos ha dado me refiero a los dones espirituales. Eso que Dios ha puesto en nosotros. Y quizás has oído antes de lo que son los dones espirituales o has oído antes de lo que es un don. Y quizás empecemos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un don? Y hay un chiste. Yo sé que en Latinoamérica todos conocemos del famoso ilustre Pepito, ¿no? Y él una vez llegó a la iglesia y le hicieron esa pregunta a Pepito y dijeron, Pepito, ¿tú sabes qué es un don? Y él dijo, claro que sí, yo sé que es un don, es mi vecino. Y la profesora, la maestra en escuela dominical le dice, ¿cómo que es tu vecino? Y él dice, sí, es don Marcos. No estamos hablando de ese don, ¿no? ni esa doña. Pero sí estamos hablando de esos dones que Dios nos ha dado. Y don, por definición, dice que es dádiva, es un presente o un regalo. Y voy a detenerme ahí. Es una dádiva, es un regalo, es un presente. Cuando hablamos de donación, es algo que una persona da, ¿no? Una donación es alguien que da algo y tiene como raíz don en la palabra, en su definición como tal. Entonces un don es un presente, es un regalo. Dice que también es esa gracia especial o habilidad para hacer algo. Entonces un don es un regalo, es algo que ha sido dado a nosotros y que dice es una gracia especial o una habilidad. Y para darte un ejemplo, una de las maneras más sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el área de la música. Sabemos que no todos tienen la habilidad de la música o esa gracia, ¿no? Especial de la música. Algunos creen que la tienen, ¿no? Y muchas veces vamos a lugares y decimos, ¿y este qué está pensando? No se ha dado cuenta que no tiene el don de la música o el talento de la música. O por otra parte, el arte. También sabemos que no todos tenemos esa mente creativa, no todos tenemos la habilidad para hacer una pieza de arte, ¿no? No todos tenemos la habilidad para enseñar. Los que fuimos a la escuela y el colegio, y que sé que la mayoría, todos de nosotros lo hemos hecho, hay buenos maestros y hay maestros que pensamos, bueno, quizá debería considerar otra carrera, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de un servicio al cliente y de atención al cliente. Algunas personas por naturaleza son muy buenas en hacer ese tipo de servicio. Yo sé que hemos ido a cantidad de restaurantes, a cantidad de tiendas o supermercados donde la persona que te atiende no es amable y te preguntas, bueno, pero si tú no tienes esa habilidad y esa pasión y ese don de tratar con las personas, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Obviamente no es esa tu habilidad. Y así vemos que hay cantidad de cosas, de ejemplos en la vida en las cuales vemos que decimos, ¿no? Claramente, esa persona, él o ella, tienen ese talento, tienen esa habilidad, ¿no? Tienen ese don en esa área. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vino ese don? ¿De dónde surge esa habilidad? Y si alguno de ustedes sabe dónde es, por favor, déjenme saber dónde es, porque yo quisiera ir a pedir un par de habilidades para poder construir cosas, ser habilidoso con mis manos y construir cosas de carpintería, cosas, hay cantidad de lista que mi esposa tiene en la casa que le gustaría ver hechas y pues bueno, esa no es mi habilidad, no es mi don, pero bueno, obviamente no es que vamos a un lugar a buscarlos, porque sabemos que los dones y esas habilidades vienen de parte de Dios y solamente de Él.
especialmente cuando hablamos de los dones espirituales, ¿no? Esos regalos, esas habilidades son solamente dadas por Dios y son dadas por Él sin ningún mérito de nuestra parte. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros debemos hacer o tener para recibir ese regalo, para recibir ese don. Realmente es algo que Dios da y nos da esas habilidades, nos da estos dones, especialmente a nosotros como sus seguidores, como la iglesia, para que las usemos con un fin, con un propósito. Y el fin del por qué Él nos da estos dones es para que hagamos discípulos, lo que hemos dicho desde el principio. Él nos ha llamado a hacer discípulos y si nos dio esa tarea, también nos está dando con las habilidades, con las herramientas, con lo que necesitamos para poder hacer y alcanzar esa tarea, ¿no? Que Él nos da estos dones que nos van a ayudar a alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor y que de alguna manera todos las necesitamos, todos las tenemos, no todas son iguales, algunas son diferentes, como lo mencioné al principio, no todos tienen esa habilidad o el don de la música o del deporte o del arte. Y en las próximas semanas, durante este mes de octubre, vamos a estar hablando un poco más sobre esta serie, entendiendo más sobre estos dones, identificando cuáles son, también ayudarte a quizás identificar cuál o cuáles puedes tú tener o de alguna manera Dios puso en ti y terminar en cómo los vamos a usar y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. No, pero los dones realmente juegan un papel vital e importante en la vida del cristiano, especialmente en esta tarea que Dios nos ha dado. Y quiero que vayamos a la Biblia para empezar a hablar y profundizar en este tema. Quiero que abras tu Biblia al libro de 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 4 al 6, y voy a leer esos 3 versículos. Dice lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes clases de dones espirituales. Dios ha hecho varias formas y nos ha dado diferentes habilidades y talentos para poder hacer la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vemos que hay varios, pero la fuente dice que es el mismo Espíritu, es Dios. Surgen del mismo lugar, surgen de la misma persona, proveen del Espíritu de Dios en nosotros y son dados por Él y son necesarios en nuestra vida para que podamos hacer la tarea que Él nos ha llamado a hacer, que es hacer discípulos, esa tarea que Él nos ha dado, ¿no? Entonces vemos que los dones realmente vienen a ser como esa puerta, como esa herramienta, ese medio en el cual Dios usa y permite que nosotros podamos hacer la tarea, pero no en nuestras fuerzas, sino más bien para que Dios pueda hacerlo a través de nosotros. Pero mira, la meta entonces es alcanzar a las personas. La meta y el enfoque no son los dones, no es el don como tal o un don en particular. No, el enfoque no es eso. El enfoque es hacer discípulos. Nuestro enfoque debe ser quién es el que da ese don para empezar. Aunque te digo, lamentablemente el día de hoy, muchas personas lo que hacen es más enfocarse en el don, ¿no? En esa habilidad, en ese talento, en vez de enfocarse en Dios o en Jesús, quien es la fuente de ese don, la fuente de ese talento, la fuente de donde brota ese don o esa habilidad, y se enfocan más bien en eso, ¿no? Y fíjate cómo Jesús, desde el principio también él trató de enseñarnos este concepto de no enfocarnos en esa herramienta, en ese don, en esa habilidad, sino enfocarnos en Jesús. Y si nos ponemos a estudiar los evangelios, sabemos que Jesús sanó a varios ciegos, ¿no? En la Biblia, en los evangelios hay relatos de cuando él interactuó con personas que eran ciegas y cómo las sanó. Y hay 2 hombres que dice la palabra que estaban en Jericó y que Jesús simplemente tocó sus ojos y sus ojos fueron abiertos y ambos pudieron ver. Pero en otra ocasión, en Bartimeo, no hizo lo mismo. Cuando Bartimeo fue a él y le pidió que le diera la vista, nada más le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No hubo necesidad de tocarle los ojos como lo hizo con los otros ciegos. Simplemente le dijo: tu fe te ha sanado, vete. Y luego Juan 9 relata de un ciego que era ciego de nacimiento, ¿no? Y los discípulos estaban diciendo por qué él era ciego de nacimiento. Y bueno, Jesús le dice que era precisamente para que Dios se glorificara en el momento de sanarlo. Dice que él fue y escupió en el suelo e hizo un tipo como de masa y se lo puso en los ojos a este ciego y luego le dijo que fuera a lavarse al estanque. Y en el momento que él lo hizo,
él fue sanado. Ahora, yo no sé si tú te has puesto a pensar por qué Jesús sanó o le dio vista, sanó a los ciegos de diferentes maneras. Nunca lo hizo igual. ¿Por qué fue que Él lo hizo de distintas maneras? Y quiero darte un momento para que quizás opines, ¿no? Con los que están a tu lado. ¿Por qué Jesús no hizo el mismo milagro de la misma forma? ¿Por qué no lo sanó de la misma manera? Y bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Que de alguna manera, al hacerlo de la misma forma, la fe de las personas, la fe de los discípulos hubiera sido puesta en el método, hubiera sido puesta en la manera o en el proceso en el cual lo hizo, en vez de en Jesús, quien es la raíz, quien es de donde brota el poder y de donde brota, es la fuente de ese poder maravilloso. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que Dios nos ha dado dones, nos dio estos regalos, estas habilidades, como una manera de puerta, de herramienta, de medio para poder expander y hacer discípulos, para que Él pueda fluir a través de nosotros, porque es el poder de Él. No es ninguno, no es nuestro mérito el recibir esos dones, no es nuestra propia habilidad, no es por lo bueno que somos. Simplemente Él quiere fluir a través de nosotros por medio de estos dones que Él nos ha dado, para que el enfoque sea en Jesús, en Él, que es el que provee y es el que da, es la fuente de estos dones, no en los dones como tal, no en el proceso como tal, no en la habilidad como tal, para que el enfoque realmente sea puesto en Jesús y solamente en Él. Y de nuevo, lamentablemente hoy en día las personas se enfocan más en ese don, ¿no? En eso que podemos ver, en esos dones, esas habilidades, en vez de enfocarse en Jesús. Lamentablemente las personas empiezan a seguir esas señales, esas maravillas, en vez de seguir a Jesús. Y en vez de que las señales y maravillas sigan a los seguidores, en otras palabras, que sean el resultado por lo que Jesús está haciendo a través de ellos, pasa lo contrario, ¿no? Y tendemos a seguir esas señales y lamentablemente eso es una señal de cierta inmadurez espiritual. Pero si volvemos al pasaje, nuevamente en 1 Corintios 12, de nuevo los versículos 4 al 6, hay diferentes clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces vemos que Dios es la fuente y es la raíz, es de donde brotan todas estas habilidades, estos dones. Dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces vemos de nuevo, Dios es la fuente, todos le servimos a Él, todo viene de Él, y Él trabaja de diferentes maneras, y Él nos ha dado a cada uno de nosotros uno o más dones que pueden ser diferentes de la persona que tienes a tu lado, pero el fin es el mismo. Y es del mismo Dios quien hace eso posible a través de nosotros. Él desea hacerlo a través de nuestra vida, a través de estos dones que Él nos ha dado. Dios nos equipó con dones, con estas habilidades, con estos recursos, con esto que de alguna manera son herramientas para que Él pueda fluir a través de nosotros y alcanzar a las personas que están a tu alrededor, alcanzar al mundo entero. Quizás para muchos va a ser demostrando ese amor inagotable de parte de Dios. Otros puede ser en la manera de enseñar su palabra a las personas que no le conocen, o de quizás traer un consejo, ¿no? O traer realmente palabras de ánimo o instrucción. De nuevo, hay diferentes maneras, hay diferentes dones, hay diferentes habilidades y acciones que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón. Y de nuevo, en las próximas semanas vamos a poder hablar un poquito más sobre estos dones, entender más su propósito. No, pero mi deseo el día de hoy, para comenzar esta serie, empezando a hablar del hecho que Dios ha puesto estos dones, estas habilidades, estas cosas que necesitamos para poder hacer discípulos, es importante que entendamos qué es un don, ¿no? Que es ese regalo, es una dádiva de Dios, es un regalo que Dios nos da, es esa habilidad, esa acción especial, ¿no? Que nos caracteriza, pero que no es por nuestra propia habilidad, pero que no es porque nosotros somos buenos o porque somos los mejores, sino es porque Dios lo dio y Él desea fluir a través de nosotros usando ese don, usando esa habilidad. Porque no hay nada de nuestra parte que podemos hacer, no hay nada de nuestra parte que podemos decir, no hay nada de nuestra parte que podamos cumplir
para que Dios nos dé un don, para que Dios nos dé una habilidad, si no es la voluntad de Él. Porque de nuevo, hay muchas cantidades de dones, dice, hay variedad de dones y con diferentes propósitos. Y Dios desea darnos estos dones a cada uno de nosotros, a su iglesia, los seguidores de Cristo. Y eso es importante mencionarlo también cuando hablamos de dones espirituales. Son dados por el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios ya mora en ti. Como seguidor de Cristo vas a poder realmente confirmar y ver realmente que este don que Dios te dio es para un propósito específico, ¿no? Que es hacer discípulos. Dios nos está llamando hoy más que nunca a hacer eso y nos ha equipado, nos ha dado lo necesario para que podamos hacer discípulos. Y Dios desea expandir su iglesia, Dios desea expandir su reino, Dios desea que todo el mundo le conozca, que todo el mundo sepa de su amor, que todo el mundo tenga la oportunidad de oír de Él, convertirse en seguidor de Jesucristo. Y desea usarte a ti. Desea usarme a mí, desea usarnos a cada uno de nosotros, los que están viendo este video, los que están ahí junto contigo viendo este video. Dios desea usar a cada uno de nosotros y nos ha dado de estos dones, nos ha dado de estas habilidades como una manera de puerta, una manera de poder, una herramienta para poder alcanzar y tocar la vida de las personas que están a tu alrededor, pero es Él fluyendo a través de nosotros. Es Él el que desea hacer eso. Entonces la pregunta que tengo para ti hoy, y son dos preguntas. La primera de esa es si estás listo. ¿Estás listo para que Dios realmente pueda fluir a través de ti para alcanzar a tu comunidad, para alcanzar a tu familia, para hacer discípulos precisamente ahí en donde estás? Recordemos el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es simplemente ser parte de un club, ¿no? Y que todo se convierta en una rutina, pero que realmente podamos hacer discípulos en donde estamos. La pregunta entonces es si estás listo. La segunda pregunta que tengo para ti entonces es, ¿sabes cuál o cuáles son los dones que Dios te ha dado y que Él desea usar a través de ti? Quizás tú puedes ya estar en el cristianismo por un tiempo y quizás si tienes claro cuál es ese don o cuáles son esos dones que Dios te ha dado. También te digo que puede ser un proceso de aprendizaje y de descubrimiento si estás empezando en tu caminar con Dios y ver qué es ese don que Dios te ha dado o dones que Él te ha dado. Sí sé que dice que Dios nos ha dado al menos uno a cada uno, porque Él va a usar al menos una área en tu vida para alcanzar la vida de otros. Pero la pregunta entonces es si estás listo, y si tú no lo sabes o no sabes cuáles son, bueno, mi deseo en esta serie es que podamos identificar cuáles son sus propósitos y ver cómo poder ayudarte a que puedas descubrir cuál es ese propósito en tu vida y que Dios pueda fluir a través de ti. Porque recuerda que el llamado de Dios a su iglesia es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos de dejar que sea Dios el que lo haga a través de nosotros. Dios escogió al hombre, a la mujer, a la humanidad, a sus seguidores, para expandir su reino. Y si lo hizo es porque también nos estaba dando la manera y nos estaba equipando para hacerlo. Así que el día de hoy nada más quiero recordarte que Dios ha puesto algo en ti con un propósito específico y que Él desea usar para alcanzar a una persona que está a tu lado, para alcanzar a tu vecindad, a tu comunidad, para alcanzar a las personas que viven a tu alrededor, para alcanzar al mundo entero. Y que Él desea hacerlo a través de cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva. Señor, gracias porque podemos aprender y descubrir ese propósito maravilloso que tú tienes para tu iglesia, Señor. Y gracias porque tú, al darnos esta tarea y esta responsabilidad, también nos diste de las herramientas, también nos diste, Señor, de esas maneras y de lo que nosotros necesitamos, de estos dones espirituales, para poder hacer esa labor, para poder alcanzar, Señor, a las personas que necesitan oír de ti, pero no hacerlo en nuestras fuerzas y en nuestras propias habilidades, sino dejar que seas tú el que fluya a través de nosotros, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que tú estás hablando en el corazón de más de una persona al día de hoy, Señor, y que le estás recordando
de estos dones que tú has puesto en él o en ella. O Señor, quizás está simplemente empezando a poner esa inquietud en el corazón de alguien, Padre, a descubrir qué es ese don o esos dones que tú les has dado para poder alcanzar a otros, Señor, y poder cumplir con esta tarea y esta responsabilidad de hacer discípulos. Señor, yo te pido que podamos ver, Señor, cómo tú obras a través de cada uno de nosotros en esta semana, Señor, que nos des una oportunidad para poder compartir con alguien y que seas tú fluyendo a través, Señor, de nosotros. Padre, te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero simplemente pedirte y recordarte que nuestro propósito es hacer discípulos y sabes que Dios ya te dio lo que tú necesitas para hacerlo. Si en algún momento esta semana Dios te da esa oportunidad de compartir con alguien y tú lo haces, me gustaría saberlo. Simplemente escribe en los comentarios o contáctanos a través de esta nueva página, ¿no?, de Somos Eclesia, tanto en Facebook o en Instagram o en YouTube o en mi perfil personal. Pero déjame saber, nos gustaría saber qué es eso que Dios está haciendo globalmente con su iglesia, porque recuerda que Él está siempre con nosotros, que Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga esta semana. Bendiciones.